Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy te voy a platicar de las consecuencias de la desobediencia. La obediencia a Dios es un aspecto crucial en la vida cristiana. Desde la infancia, muchos aprenden sobre la importancia de seguir las enseñanzas y mandamientos de Dios. Sin embargo, el camino de la vida está lleno de tentaciones y desafíos que pueden desviar a las personas de la obediencia a Dios. La desobediencia no solo afecta la relación entre el individuo y su creador, sino que también tiene profundas consecuencias espirituales, emocionales y físicas, que pueden alterar el curso de la vida de forma desagradable. La desobediencia es un tema recurrente en la Biblia y sus consecuencias son claras y contundentes. Desde el principio, en el jardín del Edén, vemos cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, lo que resultó en la caída de la humanidad y la introducción del pecado en el mundo. En el libro de Génesis capítulo 3 versículos 6 y 7 nos muestra que la desobediencia no es simplemente un acto de rebeldía contra las normas, sino un rechazo a la autoridad y al amor de Dios. A través de las Escrituras vemos que la desobediencia siempre trae consecuencias tanto a nivel individual como colectivo. Uno de los efectos más grandes de la desobediencia es la separación de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 nos dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar su rostro de ustedes para no oír. Cuando desobedecemos, creamos una barrera entre nosotros y nuestro Creador. Esta separación no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos priva de su protección, guía y bendición. El relato de Adán y Eva en el libro de Génesis es un claro ejemplo de las consecuencias de la desobediencia. A pesar de tener todo lo que necesitaban en el Edén, decidieron desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido. Como resultado, fueron expulsados del jardín, enfrentaron dolor, sufrimiento y muerte. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 3 versículos 16 al 19. Este pasaje nos enseña que la desobediencia no solo afecta a quienes la cometen, sino que también tiene un impacto en las generaciones futuras. La desobediencia puede definirse como el acto de no seguir las instrucciones, mandamientos o deseos de una autoridad. En este caso, la autoridad de Dios. En el contexto cristiano, desobedecer a Dios significa ignorar o desafiar sus mandamientos y enseñanzas. Este acto de rebeldía no solo es una falta de respeto hacia Dios, sino que también demuestra una falta de fe y confianza en su plan para nuestras vidas. Otro ejemplo bíblico de las consecuencias de la desobediencia es la historia de Caín. Después que Dios rechazó su ofrenda, Caín decidió matar a su hermano Abel. Esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 8. Como resultado, Caín fue maldecido y condenado a ser fugitivo errante. La desobediencia de Caín no solo le costó la relación con su hermano, sino que también lo alejó de la presencia de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel repetidamente desobedeció a Dios a pesar de sus múltiples advertencias. En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 23 y 24, Dios dice: pero ellos no obedecieron ni inclinaron su oído,
sino que caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Como consecuencia, el pueblo de Israel enfrentó el exilio, la destrucción de su templo y la pérdida de la tierra prometida. El rey Saúl es otro ejemplo de las consecuencias de la desobediencia. A pesar de haber sido elegido por Dios para gobernar a Israel, Saúl desobedeció las instrucciones divinas al ofrecer un sacrificio que no le correspondía. Esto lo vemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14. Y al no destruir completamente a los amalecitas, como resultado, Dios rechazó a Saúl como rey y le quitó su bendición. Una de las consecuencias más evidentes de la desobediencia es el impacto espiritual. La relación con Dios se basa en la fe, la confianza y la obediencia. Cuando una persona desobedece, se rompe esta conexión, creando una distancia entre el individuo y Dios. Esta separación espiritual puede llevar a una sensación de vacío y desolación, ya que el individuo se aleja de la fuente de amor, paz y guía divina. Jonás es un ejemplo clásico de cómo la desobediencia puede llevarnos por caminos difíciles. Cuando Dios le ordenó ir a Nínive, Jonás decidió huir en la dirección opuesta. Como consecuencia, fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en su vientre antes de arrepentirse y obedecer a Dios. Esto lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1 al 10. La desobediencia de Jonás no solo lo llevó a una situación peligrosa, sino que también retrasó el cumplimiento del propósito de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, Pablo nos recuerda: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La desobediencia, como manifestación del pecado, conduce a la muerte espiritual y en última instancia a la separación eterna de Dios. Esta es la consecuencia más grave de la desobediencia y nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, no solo enfrentamos consecuencias negativas, sino que también perdemos las bendiciones que Él tiene para nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2, nos dice: si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te ordenó, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si escuchas al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. La desobediencia nos priva de estas bendiciones y nos expone a maldiciones. Además del impacto espiritual, la desobediencia también puede tener consecuencias emocionales. Vivir en desobediencia a menudo viene acompañado de sentimientos de culpa, vergüenza y ansiedad. Estas emociones pueden pesar mucho en el corazón y la mente, afectando la salud mental y el bienestar emocional de la persona. La constante batalla interna entre el deseo de obedecer y la tentación de desobedecer puede generar estrés y agotamiento emocional. La obediencia también afecta nuestra paz interior. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 18, nos dice: «Oh, si hubieras entendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar». Cuando desobedecemos a Dios, perdemos la paz que solo Él puede dar. En cambio, experimentamos ansiedad, culpa y confusión. La desobediencia repetida puede llevar a la dureza del corazón. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13 nos advierte:
Cuídense, hermanos, de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cuando nos acostumbramos a desobedecer, nuestro corazón se vuelve insensible a la voz de Dios. En términos físicos y materiales, la desobediencia también puede tener repercusiones significativas. La salud física puede verse afectada por el estrés y la ansiedad provocados por la desobediencia. Además, tomar decisiones basadas en la desobediencia puede llevar a situaciones peligrosas o perjudiciales que ponen en riesgo la vida y el bienestar físico. En el ámbito material, la desobediencia puede resultar en la pérdida de oportunidades, recursos y bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Dios disciplina a aquellos que ama, y la desobediencia a menudo resulta en corrección divina. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. La disciplina de Dios no es un castigo cruel, sino una forma de corregirnos y guiarnos de vuelta a su camino. La desobediencia también impide nuestro crecimiento espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos exhorta: deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Cuando desobedecemos, nos alejamos de la fuente de nuestro crecimiento espiritual y nos estancamos en nuestra fe. La Biblia está llena de ejemplos de desobediencia y sus consecuencias. Desde Adán y Eva en el jardín del Edén hasta Jonás huyendo de su misión. Estas historias sirven como advertencias sobre los peligros de la desobediencia. A través de estos relatos se nos muestra cómo la desobediencia puede llevar a situaciones difíciles, sufrimiento y castigo. Sin embargo, también nos enseñan la importancia del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Nuestra obediencia o desobediencia también afecta a nuestro testimonio como cristianos. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando desobedecemos, damos un mal testimonio y podemos alejar a otros de Dios. La desobediencia también afecta nuestra vida de oración. En el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 18, nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando desobedecemos, nuestras oraciones pueden volverse ineficaces, ya que el pecado nos separa de Dios. Al reflexionar sobre estos ejemplos bíblicos, podemos aprender valiosas lecciones. Nos recuerdan que la desobediencia nunca conduce a la verdadera felicidad o satisfacción. En cambio, la obediencia a Dios nos guía por el camino correcto, lleno de paz y bendiciones. Aprendemos que aunque la desobediencia puede tener consecuencias dolorosas, Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su misericordia. La desobediencia también puede afectar nuestra comunión con otros creyentes. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando desobedecemos, rompemos la unidad y la comunión con nuestros hermanos en la fe. La desobediencia también puede afectar la provisión de Dios para nuestras vidas.
En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando desobedecemos, podemos perder acceso a las bendiciones y provisiones que Dios tiene para nosotros. La misericordia de Dios es un tema central en la Biblia. A pesar de nuestras faltas y errores, Dios siempre extiende su gracia y perdón a quienes se arrepienten y vuelven a Él. La historia del Hijo Pródigo es un hermoso ejemplo de cómo Dios recibe con los brazos abiertos a quienes se han desviado pero deciden regresar a casa. Esta misericordia nos ofrece una segunda oportunidad para corregir nuestros caminos y vivir en obediencia. Dios promete protegernos, pero la desobediencia puede exponernos al peligro. En el libro de Salmos 91, versículo 1 y 2, nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando desobedecemos, nos salimos de la protección divina y nos exponemos a los ataques del enemigo. La consecuencia más grave de la desobediencia es la perdición eterna. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, nos advierte: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La desobediencia persistente y sin arrepentimiento conduce a la separación eterna de Dios. La obediencia a Dios no solo nos salva de las consecuencias negativas de la desobediencia, sino que también nos abre las puertas a una vida plena y bendecida. Al seguir los mandamientos de Dios, nos alineamos con su voluntad y propósito para nuestras vidas. Esto nos trae paz interior, alegría y un sentido de propósito que no se puede encontrar en ningún otro lugar. La obediencia nos permite experimentar el amor y la provisión de Dios de maneras sorprendentes y maravillosas. A pesar de las graves consecuencias de la desobediencia, Dios siempre nos ofrece una salida a través del arrepentimiento. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento nos permite restaurar nuestra relación con Dios y evitar las consecuencias eternas de la desobediencia. Aunque la desobediencia tiene consecuencias, la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20 nos dice: pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A través de Jesucristo tenemos la oportunidad de recibir perdón y restaurar nuestra relación con Dios a pesar de nuestras fallas. En tiempos modernos hay numerosos testimonios de personas que han experimentado las consecuencias de la desobediencia y han encontrado redención al regresar a los brazos de Dios. Estos testimonios son recordatorios de que aunque podamos tropezar y caer, siempre hay esperanza y restauración en Dios. Las historias de vidas transformadas por la gracia de Dios inspiran a otros a buscar la obediencia y la relación con Él. Dios es un Dios de segundas oportunidades. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 nos dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aunque la desobediencia trae consecuencias, Dios puede restaurar lo que hemos perdido cuando nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Jesucristo es el ejemplo perfecto de obediencia.
En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de su obediencia, Jesús nos abrió el camino para reconciliarnos con Dios y recibir la vida eterna. Es esencial hacer un llamado a la obediencia. La vida cristiana es un viaje constante de crecimiento y aprendizaje. A través de la obediencia podemos llegar a conocer a Dios de manera más profunda y experimentar su amor y poder en nuestras vidas. Es un desafío diario, pero con la ayuda de Dios podemos superar las tentaciones y vivir una vida que honre y glorifique su nombre. Dios nos llama a vivir en obediencia a su voluntad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga, sino una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Dios. Cuando obedecemos, experimentamos su bendición y su presencia en nuestras vidas. La desobediencia tiene consecuencias graves, tanto en esta vida como en la eternidad. Sin embargo, Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. A través de Jesucristo podemos recibir perdón y restaurar nuestra relación con Dios. Que esta reflexión nos motive a examinar nuestras vidas y a elegir la obediencia, sabiendo que el camino que nos lleva es abundante y eterna, el cual Dios ha preparado para nosotros. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad y reverencia, reconociendo tu gran amor y misericordia. Te agradecemos por tu guía constante y tus mandamientos que son faros de luz en nuestras vidas. Sabemos que nos llamas a obedecerte no para limitarnos, sino para protegernos y bendecirnos. Señor, reconocemos que a veces hemos caído en la trampa de la desobediencia. Nos hemos desviado de tu camino siguiendo nuestros propios deseos y dejándonos llevar por las tentaciones del mundo. Pedimos perdón por estos momentos de rebeldía y por las veces en que hemos ignorado tu voz. Entendemos que la desobediencia trae consigo consecuencias espirituales, emocionales y físicas. Al desobedecerte, hemos sentido el vacío en nuestras almas, la culpa en nuestros corazones y el peso de nuestras acciones en nuestras vidas. Nos hemos alejado de tu paz y hemos experimentado la angustia que viene el vivir fuera de tu voluntad. Padre, ayúdanos a recordar siempre las lecciones que hemos aprendido de nuestras faltas. Que las historias de desobediencia en tu palabra nos sirvan de advertencia y guía. Queremos ser personas que caminan en obediencia y que buscan agradarte en todo momento. Te pedimos que nos fortalezcas para resistir las tentaciones y mantenernos firmes en tu camino. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé discernimiento para tomar decisiones que honren tu nombre. Ayúdanos a confiar en tu plan para nuestras vidas y a recordar que tus caminos son siempre mejores que los nuestros. Gracias por tu infinita misericordia, que siempre está disponible para nosotros cuando nos arrepentimos y regresamos a ti. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos y por darnos nuevas oportunidades para vivir en obediencia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.